Vianey Fernández y Jorge Armando Rocha en 11 Noticias Nocturno. Maestras, maestros y personas trabajadoras del Estado tendrán una pensión digna, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum. El Fondo de Pensiones del Bienestar permitirá completar los montos para que la persona pueda jubilarse con el equivalente al sueldo devengado al momento del retiro. Las maestras y los maestros han estado pidiendo, y en cierta forma tienen razón, que se derogue la ley del ISSSTE del 2007. Actualmente eso ya cambió gracias al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Además, se congeló la edad mínima de jubilación para las y los maestros, 58 años para hombres y 56 para mujeres. El titular del ISSSTE, Martí Batres, nos dará los detalles. Se acabaron los créditos impagables del FOBISSSTE. La presidenta Claudia Sheinbaum firma un decreto para congelar, cancelar o condonar más de 400,000 créditos, de los cuales 240,000 son de maestras y maestros. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana lanza convocatoria para crear la primera generación de sus agentes de investigación e inteligencia especializados. Combatirán a la delincuencia organizada a través de la investigación policial, análisis de información y uso de tecnología. Se acaba la comida y bebidas chatarra en las escuelas de educación básica de todo el país como parte de la estrategia Vida Saludable. Las infancias cambiaron las papitas y los refrescos por agua natural, verduras, frutas o cualquier otro alimento que sí sea saludable. Que está bien porque es saludable y nos hace bien para nuestra salud. Y en el mundo, a pesar de que se contabilizan más de 2,000 personas muertas, 3,900 heridas y 270 desaparecidas por el terremoto de este fin de semana en Myanmar, el gobierno decretó controles para el ingreso de ayuda extranjera, argumentando motivos de seguridad nacional. Y por cierto, hay que destacar que la Casa Blanca está haciendo el anuncio sobre el anuncio que vendrá del presidente Donald Trump. Los aranceles van a ser hasta fuegos artificiales, estimada Vianey Fernández. Les habla Jorge Armando Rocha. Y bueno, pues lo ha dicho la presidenta. Serenidad y paciencia, cabeza fría, ¿no? Así es, la presidenta ha dicho el 3 de abril, una vez que ya se haya formalizado la estrategia arancelaria de Estados Unidos, porque hasta ahorita lo que tenemos es el anuncio del anuncio, el amago del amago. Bueno, dice la presidenta cabeza fría, y hasta que sea formal, bueno, México delineará su estrategia. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de Radio IPN, también aparece el código QR para que nos puedan seguir a través de redes sociales en la página 11 Noticias Digital. Hoy nos acompaña Ivonne Cárcova en la interpretación en lengua de señas mexicana. Gracias, Ivonne. Y ahora sí, Jorge, vamos a empezar a delinear los principales temas del día de hoy. Así es, le damos con todo. Hay que destacar que recibir una pensión justa y digna ya es una realidad para las y los trabajadores del Estado, incluido el magisterio. De hecho, esto hay que destacar viene desde López Obrador, gracias a este Fondo de Pensiones para el Bienestar. Docentes y, bueno, pues también otros empleados que decidan jubilarse podrán hacerlo con una pensión equivalente al 100% de su último salario. Estos son los detalles. Con el Fondo de Pensiones para el Bienestar se garantiza el derecho a las y los maestros a jubilarse de forma digna, enfatizó la presidenta Claudia Sheinbaum. Con este programa, creado en 2024, afirmó, se incrementan los montos en las pensiones para docentes y demás trabajadores del Estado que decidan retirarse y lo hagan con el 100% de su último salario. Las maestras y los maestros han estado pidiendo, y en cierta forma tienen razón, que se derogue la ley del ISSSTE del 2007, que fue una ley muy regresiva para los maestros y para todos los trabajadores del Estado, que disminuía las pensiones a montos raquíticos, que no tenían nada que ver con su salario. Ese tipo de pensiones es la llamada cuenta individualizada. Actualmente eso ya cambió gracias al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Lo importante es que las maestras y los maestros tengan una pensión justa, digna.
equivalente al salario que tenían el último año. Es algo que hizo el presidente López Obrador. Se pensaba que solo era para los trabajadores afiliados al IMSS, pero no. Desde entonces está para los trabajadores afiliados al ISSSTE. El director general del ISSSTE, Martí Batres, explicó cómo funciona este programa. Si un trabajador, maestro, maestra se retira con una pensión de ese tamaño, 3,000 o 4,000 pesos mensuales, que es lo que le permite el ahorro en la Afore, el Fondo de Pensiones para el Bienestar le completará todo lo necesario para jubilarse con el equivalente al sueldo devengado al momento del retiro. Con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, maestras y maestros de jornada completa se estarán jubilando con aproximadamente 16,000 pesos al mes a valores actuales, en caso de que su ahorro individualizado solo les permitiera obtener una pensión menor a esta cantidad. Además, como parte de las acciones que la actual administración ha establecido en favor del magisterio, también se congela la edad mínima para jubilarse, 58 años para hombres y 56 en mujeres. Se autoriza el otorgamiento de pensión de viudez para trabajadoras y trabajadores en activo. Y se elimina el refrendo de vigencia de derechos cada 2 años. Actualmente, el fondo cuenta con más de 46,000 millones de pesos y el 1 de abril de 2025 se realizarán los pagos de 3,236 complementos de pensión. Por su parte, el director del IMSS, Zoé Robledo, presentó algunos casos de personas jubiladas que han sido beneficiadas. Está aquí con nosotros el señor Carlos Arturo Hernández Bravo y durante muchos años trabajó en una empresa haciendo herrajes para la industria del mueble. La pensión que iba a recibir era de 6,951 pesos. A partir de mañana recibirá, además de eso, el complemento por 10,413 pesos, que es lo que viene del Fondo de Pensiones para el Bienestar, con lo cual recibirá un ingreso de 17,364 pesos, que era el 100% de su último salario. Once Noticias, Karen Ballesteros. Pero hay más beneficios para las y los trabajadores del Estado. Les explico. La presidenta Claudia Sheinbaum firmó también hoy un decreto para congelar, cancelar o condonar los pagos mensuales de más de 400,000 créditos del Fobiste, de los cuales 240,000 pertenecen a maestras y maestros. Su objetivo es garantizar el derecho a la vivienda de las personas trabajadoras al servicio del Estado y echar abajo el esquema que hace impagables los préstamos instaurado por administraciones pasadas. Hay deudas del Fobiste que ya pagaron los trabajadores del Estado 2 veces en algunas ocasiones, porque el diseño de ese préstamo pues fue parecido a lo que hemos hablado del Infonavit, deudas imposibles de pagar. Y entonces se tiene una casa que no puede uno nunca tener las escrituras de la casa. A esas 400,000 personas se les van a hacer deducciones, quitas, a partir de una regla diseñada por el Fobiste. Eso es para beneficio de todos los trabajadores del Estado que tienen una deuda del Fobiste. Esta medida, indicó la presidenta Sheinbaum, forma parte de las acciones de su administración en beneficio del magisterio. Era parte de lo que habíamos planteado en la ley del ISSSTE del 25, pero ya dijimos que generó muchas confusiones esa ley, decidimos retirarla, pero el beneficio a los deudores de Fobiste pues tiene que darse. Y por cierto, sobre estos temas tendremos más adelante una conversación en vivo con el director del ISSSTE, Martí Batres. En otros temas, con el fin de fortalecer la estrategia de seguridad nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha lanzado este lunes una convocatoria para confirmar la primera generación de sus agentes de investigación e inteligencia. En un comunicado dio a conocer que se trata de un grupo especializado que fortalecerá la seguridad en el país.
a través de la investigación policial, análisis de información y uso de tecnología para combatir a la delincuencia. La convocatoria está dirigida a hombres y mujeres de entre 23 a 35 años de edad con licenciatura. Entre los requisitos están no haber sido sentenciado por un delito, ni estar sujeto a proceso penal, tampoco estar suspendido o inhabilitado como servidor público, gozar de buen estado de salud, y hay que destacar que las y los aspirantes tendrán que hacer un registro en línea a través de la siguiente liga que aparece en pantalla: reclutamiento.sspc.gov.mx. Cabe recordar que el pasado 1 de enero entró en vigor el decreto por el cual se reformó y adicionó el artículo 21 de la Constitución, el cual amplía las facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para la investigación de delitos y fortalece sus operaciones en materia de seguridad pública. De ahí la necesidad de nuevos policías que realicen las labores de inteligencia e investigación. Por cierto, esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que parte de los acuerdos a los que llegó con la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kristi Noem, fue precisamente fortalecer la colaboración entre México y Estados Unidos, pero sobre todo en materia de seguridad y migración. Tras la reunión que sostuvieron en Palacio Nacional, dijo la mandataria mexicana, incluso se renovó un acuerdo en materia de inteligencia aduanal. Nosotros colaboramos, nos coordinamos con Estados Unidos para la seguridad de ambos países. Nunca nos subordinamos y siempre con respeto a nuestra soberanía. Se renovó un acuerdo que se firmó en 2022 con el presidente López Obrador para compartir información de aduanas. Ese fue uno de los resultados de la reunión. Y como parte de esta cooperación a la que se refiere la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, este lunes Omar García Harfuch y el jefe de Unidad para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco, se reunieron con autoridades de los departamentos de Justicia y de Estado de la Unión Americana en Washington, D.C. El objetivo de este encuentro fue dar seguimiento a los trabajos de coordinación entre México y los Estados Unidos, resaltando la cooperación con respeto a las soberanías y la confianza mutua, que es parte de las reglas del juego que ha venido cimentando la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto del encuentro fue informado por la Secretaría de Relaciones Exteriores en redes sociales. Y desde otro frente, el canciller Juan Ramón de la Fuente también sostuvo una llamada telefónica con Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado, para dar seguimiento a las reuniones bilaterales entre México y Estados Unidos. En el encuentro, Rubio planteó redoblar esfuerzos para controlar el tráfico ilícito de armas desde Estados Unidos a nuestro país, pero con respeto a las soberanías. En tanto, el secretario Juan Ramón de la Fuente se pronunció por mantener vigente el TEMEC debido a los beneficios comerciales mutuos. Es una prosperidad compartida. El día de hoy fue publicada una encuesta de la casa encuestadora Encol, que hace una radiografía de los 6 primeros meses de la presente administración. Lo que llama la atención, además del porcentaje de aprobación que las y los encuestados le dan a la presidenta Claudia Sheinbaum, es, digamos, el aspecto de seguridad. Les explico. De acuerdo con esta encuesta, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, es el mejor evaluado de los integrantes del gabinete presidencial, con un 78% de aprobación, de acuerdo con esta encuesta. El ejercicio demoscópico reporta que el responsable de la seguridad en el país encabeza la lista por encima de Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, y también de Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Ahora bien, en esta encuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum, les decía, cuenta con un alto porcentaje de aprobación en varias encuestas, pero digamos, esta en específico la coloca con el 82% de aprobación entre las y los mexicanos. Según esta encuesta, las y los encuestados, lo que mejor destacan de estos 6 meses de gobierno es el apoyo a los adultos mayores con un 16%, los apoyos sociales con el 13% y el apoyo a becas.
Hay varios rubros, son aproximadamente 20 rubros los que se están calificando de las acciones de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero los que tienen mayor puntaje o digamos mayor aprobación por parte de las y los ciudadanos son, aparte de los apoyos sociales, la respuesta que ha dado la presidenta Claudia Sheinbaum a las amenazas arancelarias de Donald Trump. Ahora sí, veamos esta gráfica. A la pregunta de quién es el principal culpable de lo sucedido en el rancho Izaguirre, un tema que dominó la agenda pública en las últimas semanas, bueno, las y los encuestados respondieron que para ellos los principales responsables de lo que sucedió en este lugar de Jalisco son los cárteles y los delincuentes, con el 37%, el gobierno de Enrique Alfaro, es decir, la responsabilidad apunta al ex gobernador de Jalisco, de acuerdo con el 20% de los encuestados. Para el 7% la responsabilidad está en el gobierno municipal de Teotitlán, para el 6% en la Fiscalía de Jalisco, para el 11% digamos, es otros protagonistas los que tendrían la responsabilidad de lo que sucedió en el rancho Izaguirre, y solo el 1% menciona al gobierno federal. Importante lo que delinea esta encuesta, Jorge Auditorio, a 6 meses de iniciado el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues sí, porque 82% de aprobación es un pico que quizá no alcanzó jamás el propio Andrés Manuel López Obrador. Pero esto tiene que ver con la continuidad de la 4T, de un proyecto de nación, y también con la respuesta firme frente al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Precisamente vamos a temas de seguridad. Hay que destacar que la Fiscalía General de la República extraditó a los Estados Unidos a Dulce, presunta integrante del cártel de Sinaloa. Ahí la tienen, reclamada por la justicia norteamericana. La presunta narcotraficante mexicana era requerida por la Corte Federal para el Distrito del Sur de California por los delitos de asociación delictuosa contra la salud y tráfico de armas. Dulce radicó en México de 2019 a 2020 y, de acuerdo a las investigaciones, era intermediaria, organizadora y coordinadora de la compra y venta de drogas para transportarlas de Tijuana a los Estados Unidos. También es presunta responsable de tráfico de armas de fuego hacia México desde los Estados Unidos. El gobierno mexicano concedió su extradición luego de que las autoridades de nuestro país la localizaron y detuvieron en febrero de 2024 en Tijuana, Baja California. Y Estados Unidos sancionó a 6 personas y 7 empresas presuntas operadoras del cártel de Sinaloa. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro precisó que están involucradas en una red de lavado de dinero que opera para dicho cártel. En un comunicado, dicha autoridad responsabiliza a este grupo del tráfico ilegal de fentanilo y otras drogas hacia territorio estadounidense. Las sanciones consisten en bloquear todas las propiedades que tienen esas personas y empresas dentro de Estados Unidos. Entre las personas sancionadas hay hombres y mujeres de nacionalidad mexicana y también china. Aquí en México, fuerzas federales realizaron un decomiso histórico de huachicol, interceptaron y aseguraron en Tampico y Altamira, Tamaulipas, un buque y un predio, en los que se hallaron 10 millones de litros de diésel, 192 contenedores, 23 tractocamiones con remolque y 6 tractocamiones sin remolque. Esto como parte de la Operación Frontera Norte. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó este decomiso logrado en un operativo encabezado por la Armada de México, Fiscalía General de la República, Ejército y Guardia Nacional. Toda una coordinación. Bueno, ya vimos las estrategias a nivel federal en el combate a la delincuencia. Ahora revisemos un tema que causó polémica este fin de semana. Me refiero a la transmisión de imágenes hechas con inteligencia artificial, pero que se referían a uno de los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación. La Fiscalía de Jalisco abrió ya una carpeta de investigación, luego de que en un concierto en el Auditorio Telmex de Guadalajara se proyectaron estas imágenes de Nemesio Ceguera, presunto líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto en un concierto del grupo Los Ángeles del Barranco. La dependencia indicó que la indagatoria es por apología del delito y que, de acuerdo con el artículo 142 del Código Penal local, se sanciona con 1 a 6 meses de prisión. Por su parte, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangui, informó que el municipio ya multó al Auditorio Telmex con 33,000 pesos.
En tanto, la Universidad de Guadalajara, propietaria del Auditorio Telmex, indicó que asume la responsabilidad institucional de lo ocurrido e incluirá en futuros contratos cláusulas para prohibir la apología del delito, colaborará en las investigaciones que ya abrió la Fiscalía y cubrirá cualquier multa o sanción que determine la autoridad. Pero en este abanico de deslinde de responsabilidades, hoy por la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum fue muy enfática. Instó a la Fiscalía Local a llevar a cabo una investigación y sobre todo indagar sobre quiénes proyectaron la imagen y con qué objetivo lo hicieron. Pues hay que ver si tiene una connotación de qué tipo, pues. Pero pues hay que fijarse a quién invitan y cuál es el espectáculo que va a haber, porque no se puede hacer apología de la violencia ni de los grupos delictivos. Destacar que fuerzas federales y estatales desplegaron el operativo Bastión en 6 municipios del Estado de México y aseguraron 21 ranchos y residencias de lujo presuntamente utilizados por la familia michoacana. La Fiscalía del Estado informó que todas estas propiedades fueron construidas con recursos ilícitos y eran utilizadas para cometer actos delictivos. Por ello, inició la aplicación de la ley de extinción de dominio. En Tabasco, el coronel José Barajas Mejía renunció a la Fiscalía General del Estado que encabezaba tras 5 meses y medio en el cargo. El gobernador del Estado, Javier May, confirmó que la decisión de la renuncia del fiscal es para continuar con su carrera militar. Como encargado queda el vicefiscal Óscar Vázquez Landeros. Y en Veracruz fue detenido Alejandro, uno de los presuntos asesinos del secretario de Seguridad Pública de Tulum, Quintana Roo, José Roberto Rodríguez Bautista. Tras el crimen ocurrido el 22 de marzo, Alejandro huyó a Tamaulipas y luego a Veracruz, donde fue capturado. La Fiscalía Estatal investiga para detener a otros 8 presuntos implicados. Trascendió que se declararon culpables 5 personas por homicidio en grado de tentativa contra el periodista Ciro Gómez Leiva, ocurrido el 15 de diciembre de 2022, y 2 por asociación delictuosa. Todas solicitaron procedimiento abreviado. Y en Sinaloa, fuerzas federales y estatales aseguraron y destruyeron otros 11 laboratorios clandestinos de drogas sintéticas, en los que se hallaron diversas sustancias químicas en los municipios de Culiacán y Cozalá. No hay detenidos. Vamos a dar un giro informativo. Miren, estudiantes de educación básica de todo el país hoy vivieron su primer día sin alimentos chatarra. Un cambio total de paradigma. ¿Cómo lo enfrentaron? ¿Cómo lo vivieron? Veamos la siguiente nota. Con la puesta en marcha de los lineamientos para eliminar la venta de comida chatarra y refrescos al interior de las escuelas de educación básica, ahora solo se pueden vender ahí alimentos saludables. A la hora del recreo y en el comedor de la primaria Ignacio Zaragoza, en Iztacalco, Ciudad de México, así se vivió esta medida. Tratamos de vender alimentos meramente saludables, en este caso ensaladas, frutas. Tratamos de, los guisados se hacen con aceite orgánico, que es lo que podemos trabajar, y nada de grasa. O sea, tratar de que sea lo mínimo de grasa. Pues aquí ofrecemos sopitas, arroz, atún a la vizcaína, pollo con calabacitas en salsa verde, pescado hacia la plancha, con verduras. También de postres, pues es jícama rallada con limón, bastones de pepino. El estudiantado sabe que la comida saludable es mejor. Porque no hace daño a la salud, no hace daño al corazón. Pues que está bien porque pues, es saludable y nos hace bien para nuestra salud. También quienes traen lunch de casa deben traer solo comida saludable. ¿Y qué es lo que traes de tu casa? Manzana, pera, fruta. Siempre me ponen a veces jícama, zanahoria o pepino. Me dieron sandía, papaya, una guayaba que ya me la acabé y pasita. Los lineamientos establecen, entre otras cosas, que en las escuelas se fomentará el consumo de alimentos y bebidas que favorezcan la salud de las y los estudiantes.
Hemos estado fomentando el consumo de verduras, de vegetales, no comida chatarra, que los niños que traen lunch les preparen algo saludable, sin sellos. También se debe evitar la inclusión de verduras y frutas en almíbar, garapiñadas o fritas y alimentos que tengan sellos de advertencia. Lo que está inmerso es los productos que se preparan para los niños, porque finalmente se puede estar usando demasiado aceite, mantequilla, mermelada, cajeta, todo esto que de repente sabemos que a los niños les gusta y que en las familias se promueve. Entonces, no solo es alejar esta comida chatarra, sino también llevar a las familias una nueva forma de concebir la alimentación. Además, se debe promover el consumo de agua natural o de frutas. Con imágenes de Luis Virgilio Maza y Javier Ayllón, 11 Noticias, Judith Hernández. Y por cierto, esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum destacó el trabajo realizado por los medios públicos, el trabajo que hacemos todos los días, desde el 11, el 14, el 22. En la conferencia matutina recordó que estos medios deben estar al servicio de la ciudadanía, pues son canales públicos, más no de difusión del gobierno. Esto fue lo que mencionó y también dijo que la directora del 11, Renata Turrent, lo está haciendo muy bien. Está haciendo muy buen trabajo, Renata. Muy buen trabajo. Se modificaron los programas de debate, no sé si vieron, sí. Porque antes pues eran los de antes, los que ya nomás aceptan ahí en latinos. Y son plurales también porque se invita a gente con distintas posiciones, pero también se da cabida a mucha gente que antes no podía opinar. También se permite pues el debate público. Entonces se modificaron ahí, entiendo que está Fabricio Mejía, es un compañero del movimiento que siempre ha defendido la Cuarta Transformación y que está ayudando ahí a Renata a hacer estos programas de debate. Y pues uno como presidenta no tiene por qué estarse metiendo, porque son canales públicos, no son canales de difusión del gobierno, que es distinto, porque público quiere decir que participa la gente también. Entonces, pues tienen sus propias políticas de comunicación. Entonces, yo pienso que está haciendo buen trabajo, está haciendo muy buen trabajo el Canal 14 de Primera, el Canal 22, ahora ahí está Alonso, que estuvo en Capital 21 cuando estuvimos en la ciudad, también muy creativo. Son los principales canales, ¿no? El 22, 14 y 11. Radio Educación también cambió. Entonces hay que permitir pues que se dé este cambio y no entrar, bueno, que se entre en el debate, no creo que haya problema. Pero mi opinión es que todos están haciendo muy buen trabajo. Y en otros temas, ante la determinación del la ley, pues es cuando te notifican. Entonces podemos decir que la gente está muy informada. Y bueno, si nos llega la notificación, de todas maneras, pues vamos a acudir al tribunal, porque creemos que es importante que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, sin orientar a uno u otra persona, pues igual que el INE, participe en la difusión de este evento tan transformador que va a ocurrir en México el 1 de junio. Y ya es momento de la información deportiva. Así es, mi tocaya Vianey Zárate ya está con todos los detalles. Vianey, adelante. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues miren, este domingo en el Monumento a la Revolución, más de 10,000 corredores entre estudiantes, docentes, deportistas, servidores públicos y familias participaron en la carrera por la paz y contra las adicciones, organizada por la Secretaría de Educación Pública a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE. Se corrieron 5 kilómetros como parte de la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Muchas gracias a la presidenta por esta gran iniciativa, que es parte de una gran estrategia global, que es Vive Saludable, Vive Feliz, es promover la activación física, alejarnos de las drogas.
y vean que el deporte es una gran herramienta de transformación y el gran mensaje, como bien saben, es carrera, ahí está el mensaje, carrera por la paz y contra las adicciones. Y esa es una de las acciones que vamos a estar haciendo por parte de las instrucciones de la Presidenta de la República. Y ahora hablemos de fútbol porque se acerca el cierre del torneo Clausura 2025 de la Liga MX y comienza ya a perfilarse los equipos que pasarán a la liguilla. Tras la actividad de la jornada 13 este fin de semana, América, Toluca, León, Tigres, Cruz Azul y Necaxa se encuentran en la zona de pase directo, mientras Pachuca, Juárez, Monterrey y Pumas están en la zona de repechaje. Al momento no hay ningún equipo eliminado, pero sí los que tienen un panorama más complicado son San Luis, Xolos y Santos, que requieren un cierre perfecto para pensar en los play-in. Mire, gran fin de semana en la Arena Ciudad de México con la función de la UFC, destacando la victoria del mexicano Brandon Moreno. Logró por fin ganar en casa, venciendo en 5 asaltos al australiano Steve Erceg. La UFC regresará a México el 13 de septiembre, ahora en Guadalajara, Jalisco. En el fútbol de Europa, el mexicano Luis Chávez marcó un golazo en el triunfo de su equipo Dinamo de Moscú de 5-1 frente a Orenburg de la Liga Premier rusa. Hasta aquí toda la información deportiva. Excelente noche. Buenos momentos de hacer una pausa. Vamos a regresar con la conversación con Martí Batres, ¿verdad? Todas las dudas acerca de los beneficios al Fobiste y la jubilación en el ISSSTE. A ver, muchas gracias por continuar con nosotros. Al inicio de este espacio informativo les estábamos hablando de algunas acciones que el gobierno federal está tomando en favor de las personas trabajadoras al servicio del Estado. Para ampliarnos la información, ya lo tenemos a Martí Batres, el director del ISSSTE, está por ahí, me confirma nada más. Bueno, en unos instantes lo tendremos, está conectando. Vamos a hablar del sistema de pensiones del bienestar. Sí, ya escuchen, nada más que denme chance. Y vamos también a hablar sobre esto del Fobiste. Estimado director del ISSSTE, te saluda Jorge Armando Rocha. ¿Cómo estás, Martí? ¿Cómo estás, Jorge Armando? Con Muy mucho buenas gusto noches. de saludarte. Me llamó la atención el ejemplo que diste a propósito del Fobiste. Déjanos comenzar con eso. Un ejemplo de una maestra que adquiere un crédito por 300,000 pesos y a lo largo de los años paga más de 600,000 pesos, pero el saldo seguía siendo de 300,000. O sea, un abuso lo que se estaba haciendo, estimado Martí. Sí, o sea, ya ha pagado, este es un caso real, aunque no damos los datos personales por completo porque no podemos, pero ha pagado 2 veces el crédito que le dieron. Le dieron un crédito de 320 y tantos mil, ha pagado 644,000 y debe todavía 355,000. O sea, estas cosas no se deben permitir, esto se tiene que resolver y se tiene que ayudar a quien se encuentra en esta situación. Y precisamente para eso es que se hizo el programa que hoy se anunció con la Presidenta de la República para hacer congelamientos, quitas y condonaciones de los llamados créditos problemáticos, de los cuales algunos son francamente impagables, en el caso del Fobiste. Vamos a ayudar así a 400,000 acreditados al Fobiste, la mayoría maestros, por cierto, y también, por otro lado, vamos a trabajar para que puedan acceder finalmente a su vivienda, tengan la liquidación correspondiente y la vivienda sea suya. Claro. Bien. Martí Batres, buenas tardes, te saluda Vianey Fernández. Preguntarte, ¿de cuántos serán los descuentos y en qué estriba? ¿Cómo van a elegir a estos 400,000 beneficiarios? ¿Ellos les tienen que marcar, ellos los tienen que buscar en el instituto, bueno, en el Fobiste, o ustedes los van a contactar? ¿Cómo va a ser la dinámica? Los descuentos van a variar mucho, porque los problemas son de grados diferentes. No todos son como el ejemplo que puse. Hay problemas menores. Por eso estamos graduando el tipo de apoyo. Hemos mencionado hoy por la mañana, por ejemplo, la posibilidad de reducir intereses
Esa es una forma de ayudar. Luego otra forma mayor de ayudar es congelar el saldo, o sea, que ya no crezca la deuda para nada, que ya no haya un impacto por intereses o por inflación. Luego, una tercera forma de ayudar es hacer quita, o sea, no solo congelar, sino disminuir el adeudo. Si debes 300,000, reducirlo a 200,000, por poner un ejemplo. Y la última es condonar el adeudo. La condonación se hará en caso de que se haya pagado 2 veces o más el crédito otorgado originalmente. Como el caso que ya abordamos, estimado Martí, se habló de este sistema, el Fondo de Pensiones del Bienestar, que hay que decir, es un legado de Andrés Manuel López Obrador, un fondo que es alimentado por la Secretaría de Hacienda y administrado por el Banco de México. A veces es un tanto complejo explicar esto en pocos segundos, pero en esencia es un fondo igualador que ayuda a los pensionados, a los jubilados a llevarse cuando menos el salario promedio registrado ante el IMSS, de tal manera que hoy en día un extrabajador al servicio del Estado o extrabajador adscrito al IMSS que se jubila y que tenía un salario de 6,000 pesos puede a través de este fondo llevarse hasta 17,000 pesos mensuales. Esa es, digamos, la base, ¿no? Sí, este fondo de pensiones para el bienestar, como bien lo dices, es un legado del presidente Andrés Manuel López Obrador y fue una forma muy eficaz de resolver un problema que parecía irresoluble en el corto plazo. ¿Qué es lo que hace el presidente? Pues nivelar las pensiones que se van a ir dando con las AFORES. La reforma a la ley del ISSSTE del 2007 sustituyó el histórico sistema de pensiones solidario, intergeneracional y público por un sistema de pensiones privatizado con cuentas individualizadas, donde el ahorro del trabajador es la parte fundamental que se tiene que juntar para su retiro. Entonces, previsiblemente, esto conduce a que los trabajadores que ya quedaron a partir del 2007 en el ahorro, en las cuentas individualizadas, en las AFORES, tengan una pensión menor significativamente que los trabajadores que quedaron todavía antes del 2007 o del 2007 para atrás, en el Fondo Solidario de Ahorro Solidario Intergeneracional. En otras palabras, el viejo Fondo Solidario fue sustituido por un nuevo sistema de pensiones individualizadas. Claro. Por eso es que los maestros pelean por la abrogación de la ley del ISSSTE, de la ley del ISSSTE del 2007. ¿Por qué? Pues porque las pensiones con el sistema individualizado pues tienden a reducirse, a ser más pequeñas y muchos dicen, a ver, con el ahorro que voy a tener me voy a retirar con 4,000 pesos al mes. Claro. Con eso no voy a vivir. Martí. Viendo esta problemática, déjame nada más terminar, viendo esa problemática, el presidente López Obrador hace un fondo para que con ese fondo de pensiones para el bienestar se pueda complementar la pensión que se deriva del ahorro individualizado en las AFORES. Entonces, si alguien en las AFORES ahorró solo lo necesario para tener 4,000 pesos al mes, pero su último salario fueron 16,000 pesos al mes, entonces el Fondo de Bienestar, el Fondo de Pensiones para el Bienestar, le dará los 12,000 pesos necesarios para que llegue a los 16,000. Eso, sí. Para eso es este fondo, para que los trabajadores se retiren con el último salario que devengaban.
hasta un límite marcado por el salario medio, el salario promedio del IMSS, que en este caso son un poco más de 17,000 pesos. Claro. Eso es el fondo, o sea, este fondo te complementa para que no te retires con una pequeña pensión de las AFORES, sino que te agrega lo necesario para que te retires con el monto equivalente al último sueldo que estabas cobrando. Martí, nos come el tiempo, pero hay una duda generalizada. ¿Este esquema de fondo de pensiones para el bienestar ya aplicaría incluso para maestras y maestros a cuya edad de jubilación ya se congeló? Es decir, los que ya se van a jubilar con 58 años y 56 en el caso de las mujeres. No, esa es otra cosa. El congelamiento de edades no tiene que ver con las pensiones individualizadas, sino con el otro sistema, con las pensiones del sistema solidario, o sea, con el viejo esquema que se va extinguiendo poco a poco. Oye, Martí. Perdón, nada más déjenme explicar eso. Yo sé que todo esto es muy complejo, pero hay que precisar. Cuando se hace la reforma del 2007, en la época de Calderón, la reforma a la ley del ISSSTE en 2007, se establece el sistema de pensiones nuevo. Entonces, ¿qué dice la ley? Los nuevos trabajadores que lleguen a partir del 2007 se van al sistema de las AFORES, a las pensiones de ahorro individualizado. Y los que ya estaban, los trabajadores que ya estaban antes del 2007, se pueden quedar en el sistema de ahorro solidario. Pero vamos a poner una edad mínima para esos que se quedan en el fondo de ahorro solidario. Ya no se jubilarán a partir de 30 años de servicio los hombres y 28 las mujeres, sino que tendrán que cumplir 51 años los hombres y 49 las mujeres. Pero esta edad mínima va a aumentar cada 2 años, va a aumentar un año. Entonces, 2 años después ya no era 51-49, sino 52-50. Y así fue aumentando. Con el propósito de llegar hasta 60 años para los hombres como edad mínima y 58 para las mujeres. ¿Qué hace la presidenta Claudia Sheinbaum? Dice, ya no va a aumentar más. Ya no va, ya se queda hasta aquí. En este momento nos quedamos en, si no me equivoco, 58 años hombres y 56 mujeres. Estimado. La presidenta dice, mientras seguimos estudiando el tema, congelamos las edades mínimas de jubilación. Por cierto, está pendiente que vengas al estudio, querido director del ISSSTE, Martí Batres, para que nos expliques todo esto largo y profundo, ¿te parece? Nada más rápido, ya se venció lo del derecho de audiencia, nos imaginamos. ¿Qué pasó con esas pensionzotas, las de exfuncionarios de 300,000 pesos? Ya, adelántanos la nota, ¿ya las van a quitar? ¿Las van a tumbar? Esta es otra arista interesante. Déjame decirte, pero que ya ves que ustedes son mis consentidos. Venga. Déjame decirte, no hemos informado ampliamente aún, pero les adelanto que ya varias de estas pensiones ya las ajustamos al máximo que marca la ley, que son 10 sumas. Entonces, si esos que estaban... ¿En 300,000 a cuánto baja? Como 200,000, en fin, o más, ya los ajustamos a 35,000, 34,000 y fracción, que es el máximo que marca la ley. La austeridad republicana ahora sí se está aplicando. Querido Martí... Todavía nos faltan, porque son muchos casos, pero empezamos con los de arriba, los que ganaban más, los notificamos, los citamos y procedimos, una vez hecho esto, a hacer el ajuste correspondiente ya en muchos de los casos. Se están recortando los copetes, los excesos del neoliberalismo. Muchas gracias, Martí, estamos en comunicación. Nos vemos pronto en el estudio. Muchas gracias, Jorge Armando. Abrazo. Y querida Vianey también. Bueno, ya nos vamos a lo que sigue. Vamos
Vamos a información del mundo. Miren, pese a la magnitud de la catástrofe que dejó el terrible terremoto en Myanmar, el gobierno decretó controles para el ingreso de ayuda extranjera, según dijo, por motivos de seguridad. Con más de 2.000 personas muertas, alrededor de 3.900 heridas y al menos 200 desaparecidas, la Junta Militar de Myanmar decretó una semana de luto por las víctimas del devastador sismo de magnitud 7.7 ocurrido en ese país. El gobierno castrense en el poder desde 2021 también decretó controles para el ingreso de ayuda extranjera, argumentando motivos de seguridad nacional. Prohibió la entrada de medios internacionales para realizar la cobertura informativa independiente. Naciones Unidas informó que incluso antes del temblor, 20 millones de personas ya requerían ayuda humanitaria. Mientras tanto, prosiguen las labores de búsqueda y rescate luego de 3 días después del terremoto. Los brigadistas chinos informaron que encontraron con vida, semisepultadas entre escombros, a 4 personas que rescataron con éxito. Al menos uno de ellos en el Hotel Great Wall de Mandalay, con el apoyo de la tecnología del ojo de serpiente, detector de vida por radar, así como otros instrumentos de detección de sobrevivientes. Las brigadas rusas de rescate emplean canes para olfatear a posibles víctimas. Nos tomó 3 horas sacarla, en lugar de 2 como esperábamos. Seguimos trabajando de noche, hasta que la sacamos al amanecer. Solo tiene un corte en una pierna y sus signos vitales son muy buenos y estables. Espero que nuestro equipo siga esforzándose para encontrar y salvar vidas. El proceso de rescatar personas con vida va a cuentagotas y disminuirá al paso del tiempo. El periodo dorado de 72 horas ha transcurrido y la capacidad de supervivencia de las personas atrapadas es cada vez menor. Además, la temperatura es muy alta, lo que dificulta cada vez más nuestro rescate. Con información de José Alberto Navarrete, 11 Noticias. Y ciudadanos palestinos huyen de Rafah mientras Israel lanza nuevos ataques al sur de la ciudad de Gaza. Se reportan al menos 2 personas muertas tras estos bombardeos. El ejército israelí ordenó la evacuación forzosa, pretendiendo que todos los palestinos abandonen la zona. Con los pocos medios a su alcance, en automóviles o a pie, fueron obligados a trasladarse hacia el norte de Gaza. Sobrevivimos bajo bombardeos, misiles y proyectiles. No hay transporte para irnos. Caminamos para proteger a nuestros hijos. Aquí la vida es un infierno. Y este lunes fueron sepultados los 9 trabajadores de la Cruz Roja que murieron en el reciente ataque del ejército de Israel en Yan Yunis. En Israel no paran estas protestas contra el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu. Piden su renuncia y exigen el regreso de los rehenes que faltan. Estas manifestaciones se han vuelto más violentas debido a que la policía israelí utiliza la fuerza para dispersar a los manifestantes. Se me antojó uno. ¿Un qué? ¿Un taco? Lo que viene. El día de hoy es Día Internacional del Taco y está con nosotros Baruch Sanguines, quien es analista de datos, pero aparte es uno de los geógrafos más importantes de este país porque ha podido determinar la ubicación de todas las taquerías de este México. Así que, Baruch, ¿cómo estás? Cuéntanos. ¿Cuántos tacos hay por cada habitante? Jorge, Yaney. Tenemos unos datos muy interesantes justo de los tacos y justo en el área de noticias hemos hablado de datos muy importantes de salud, de seguridad, pero esta vez vamos con los datos más ricos, se podría decir. Son los datos de los tacos. En este primer mapa que vamos a ver justo esta distribución, en esta gráfica que nos pusieron, estamos viendo justo esa tasa por cada 100,000 habitantes de los tacos. ¿Esto qué significa? Pues estamos haciendo una comparación justa entre la población y el número de puestos de tacos. Y en primer lugar, sorprendentemente, a mí me sorprendió, Colima es el primer lugar con 282 puestos de tacos por cada 100,000 habitantes. Después Nayarit, después Michoacán y después Jalisco. Aquí Jalisco pues sabemos que tiene muy buena birria, muy buenos tacos y pues de aquí para arriba carnitas y suadero y pues lo que se les ocurre
ocurra. Entonces, pues aquí está, digamos, el top 10 de la tasa de los puestos de tacos. ¿Y Ciudad de México no está ahí? Ciudad de México, pues yo que soy chilango quedé muy triste, nos fuimos como hasta el 15, pero es justo, ya está controlado por población y entonces estos son los primeros lugares. Bueno, Colima tiene que ver porque es menos población, ¿no? Y supongo que muchas taquerías. Tiene menos población, pero tiene más taquerías por habitante, ¿no? Entonces por eso salió hasta arriba. Ok, el siguiente. En la siguiente vamos a ver otro dato importante que es el tema de la distribución. Justo vean cómo la distribución geográfica, todos los puntitos que ven ahí es un puesto de tacos en México. El INEGI registra 145,000 establecimientos de tacos y eso que solo estamos hablando de los puestos fijos y semifijos. Aquí faltarían pues todos los carritos, todas las bicicletas, todos los que andan y que son itinerantes, ¿no? Entonces pues el número se va para arriba. Y pues siempre que ponemos este mapa está muy interesante porque la gente dice, oye, que aquí en Coahuila faltan tacos, acá en Baja California, pues acuérdense que esta es una zona pues súper desértica, no hay mucha población de este lado, entonces justo aquí se ven todos estos huecos negros. No es que nos falten taquerías, digamos que el lugar no es... Exacto, no es que nos falten taquerías en Coahuila, pero pues el tema es que pues tiene mucho desierto y por lo tanto pues hay menos puestos de tacos. Súper interesante el centro del país, ¿eh? Y eres una de las pocas personas, o tal vez la única que ha mapeado las taquerías en este país. Pues con los datos del INEGI, también con datos colaborativos es posible saber esto. Sabemos que el taco por el que más han votado es el taco de barbacoa en México y después el taco de pastor, uno por la mañana y el otro por la noche. No, el de carnitas, el de bistec. Ahora, lo interesante es que sigue siendo negocio poner taquerías en este país, a pesar de las existentes. Pues la que son base, muchas. justo con lo del maíz, la tortilla, pues también le fortalece todavía eso. Claro. La siguiente, ¿tenemos otra? Ok, listo. Pues bueno, entonces ahí está el resumen de los puestos de tacos de México. Si quieren consultar más, en nuestro sitio de internet tenemos la información. Le ponemos las redes sociales de Baruch y más adelante en Más de Osare lo veremos con una gran investigación de El Salvador y el gobierno de Nayib Bukele. Nos vemos más tarde. Sí, no se la pierdan. Chao. Vámonos a lo que sigue. Está Sandra Sitle con la información de entretenimiento. Adelante, San. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Nos vamos a ir directo con Paola Peralta porque está en la alfombra roja de la película Pecadores. Adelante, Paola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues después de visitar nuestro país para presentar películas como Creed 3 y Pantera Negra, Michael B. Jordan regresa para presentar Pecadores. Esta cinta de terror que narra la historia de dos gemelos que deciden regresar a su ciudad natal para comenzar una nueva vida, pero se llevan una gran sorpresa con unos vampiros que los ponen a prueba. Y bueno, desde el día de ayer parte del elenco se reunió con la prensa para platicar acerca del rodaje de esta emocionante historia. Aquí parte de lo que se vivió también el día de ayer. Como normalmente hacemos, nos pusimos de acuerdo y nos dispusimos a comenzar este viaje. Para mí fue solo hacer el trabajo, pero él me presentó a unos gemelos amigos suyos y tuve la oportunidad de consultarlos y hacerles preguntas y empezar a entender lo que es ser un gemelo, que es muy especial, único para cualquiera en este planeta. Es increíblemente muy retador, las cámaras son muy pesadas, así que tuve que trabajar con mi cinefotógrafa, Autumn Arkapaw, para desarrollar un nuevo estilo para trabajar con la cámara. Porque uno de los sistemas que usamos no puede usarse sin tripié, y yo uso la cámara al hombro en mis películas. Tienes que repensar la cobertura. Y en unos momentos más por esta alfombra roja van a desfilar Michael B. Jordan, su director Ryan Coogler y parte del elenco, en donde también van a convivir con todos sus fans mexicanos, quienes desde muy temprano llegaron con fotografías y póster de la cinta. Y nosotros les tendremos todos los detalles acerca de este gran encuentro. Y pues bueno, hasta aquí la información con imágenes de mi compañero Genaro González. Regresamos con ustedes al estudio. Buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias, Paola Peralta. Y Comisario Pantera está de estreno. Por primera vez, la banda mexicana fusiona su indie rock con el bolero en Vuélveme a besar, un tema en colaboración con la cantante guatemalteca Fabiola Ruda. Formará parte de su nuevo álbum Ayer y Hoy y se podrá escuchar completo a mediados de año.
es un poquito, la propuesta artística es que siempre como seres humanos estamos resistentes al cambio. Nos gustaría seguir escuchando que nuestra banda favorita sigue tocando como hace 10 años y cuando en realidad ni nosotros mismos somos así. Entonces de esto viene la propuesta del ayer y hoy. La información, muy buenas noches. Muy buenas noches. Rápidamente, el Tribunal Penal de París declaró culpable de malversación de fondos a la lideresa de ultraderecha Marine Le Pen. Se le prohibió ejercer cargos públicos durante 5 años.